Entender un poco cómo está escalando y hasta dónde está escalando, lo tenemos aquí con nosotros Ezequiel Escudero y su espacio de política internacional Distancia Crítica. Buenos días, buen día Juan, Ile, Diego. Muy bien. ¿Cuánto material? El otro día ibas a venir el viernes, me dijiste, mirá, no da para el viernes, el lunes tengo que salir porque pasó lo de Venezuela, lo de Maduro, el secuestro y la detención, y ahora esto de Groenlandia. ¿En qué etapa estamos? Groenlandia, esto es como el precio que en algún momento alguien te golpea la puerta para cobrar de la protección, ¿no? Porque, bueno, rápidamente, Groenlandia forma parte es una enorme isla, ¿no? Que es muy lejana en términos geográficos para nosotros, no así para Estados Unidos, pero paradójicamente forma parte, es una extensión territorial, cuando hablamos del derecho internacional y de integridad territorial, perteneciente a Dinamarca. Por eso Frederiksen, que es la primera ministra de Dinamarca, dijo, bueno, si Trump avanza con esto... Es como un protectorado. Es una especie de protectorado, pero tiene un estatus diferente del protectorado, porque incluso cuando Björk hace referencia a esto de, en lugar de venir alguien bueno, viene más malo que el malo que nos está gobernando, hace referencia que en realidad en Groenlandia no se llegó a un referéndum separatista, pero no están muy congraciados con Copenhague, ¿no? Y con el gobierno central de Dinamarca. Pero además, Estados Unidos tiene una base militar desde el año 51, cuando, minutos previos a la resolución de la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca, tomada por los nazis, es protegida en su territorio de extensión, entiéndase Groenlandia, por las fuerzas navales norteamericanas. En el 51 firman una especie de acuerdo donde Estados Unidos dice, nosotros vamos a proteger la isla porque es una anexión no solamente de Groenlandia, de Dinamarca, sino que también obviamente forma parte de la OTAN, motivo por el cual desde esa fecha hasta la actual Estados Unidos tenía más bases militares, ahora se quedó solamente con una. Por eso Vance, el vicepresidente, dice, bueno, en realidad nosotros si protegimos tanto esta región, ¿por qué no vamos a querer sus tierras raras ahora como parte de nuestra extensión territorial en base a los intereses geopolíticos? Y también petróleo ahí, ¿no? Hay petróleo. Hay petróleo también ahí. Hay petróleo y sobre todo hay una garantía de que junto con Canadá, ¿no? En esa región, si vos haces una línea imaginaria, proteger parte de el extremo norte del mundo, donde, como lo hemos hablado anteriormente, las rutas marítimas y comerciales han vuelto a tener una relevancia trascendental a partir de Trump y su forma de encarar el 26, ¿no? Si pasara algo de esto, dice Dinamarca, por lo tanto dice Europa, explota la OTAN, la NATO, ¿no? Así es. Es así. Es Dicen, así. Si pasara algo de esto, la OTAN es historia. Parte de la desintegración del Tratado del Atlántico Norte tiene que ver con, primero, aquello del Brexit británico, ¿no? y ese alejamiento respecto de, no tanto la participación continental de Inglaterra, que siempre fue medularmente insular y su postura fue igual que su foto geográfica, sino lo que significaba en términos del retiro del financiamiento a la defensa de lo que en su momento significó un paraguas, ¿no? Como la OTAN en la época de la Guerra Fría respecto a Estados Unidos. Ese retiro que de la década del 90, principio del 90, para acá comienza a darse de manera paulatina, a partir del siglo XXI comienza a cobrar mayor notoriedad en tanto y en cuanto para los intereses norteamericanos, Europa digamos que dejó de ser algo atractivo, en términos de, no solamente de recursos, no tiene recursos naturales atractivos Europa, sino también en términos de intereses geopolíticos, ¿no? Con esto de la reestructuración de las esferas de influencia, Estados Unidos después de la Guerra Fría primero empieza a mirar a Medio Oriente, Eurasia, hoy directamente Trump mira a América, pero también mira a China porque es su principal adversario, con lo cual en todo esto, un poco, de a poquito, ese goteo desintegrador sobre la OTAN, en caso de que se concrete lo de Dinamarca y Groenlandia, claramente hablamos de desintegración. Sí, de hecho, iba a complementar lo que vos estabas diciendo. Históricamente las relaciones entre Inglaterra o Gran Bretaña y los Estados Unidos se llamaban relaciones especiales, porque Estados Unidos tenía un tipo de relación con Europa, pero un tipo de relación especial con Inglaterra. Incluso ese tipo de relación especial se enfrió, ya no es lo que era. No, porque además también hay que decirlo que en términos de objetivos no es lo mismo la mirada de Gran Bretaña respecto de, por ejemplo, la Commonwealth, que si bien todos esos países
pasaron por un proceso de independencia, sigue habiendo una ligación desde el punto de vista económico, financiero y también de recursos naturales, pero no así en términos de una mirada anexionista en términos militares. Eso empezó a diferenciar sobre todo al laborismo inglés, al Partido Laborista inglés, de la mirada de Estados Unidos, sin una ruptura. Hay que decir que el verdadero triángulo de hierro, ¿no?, como lo hemos mencionado acá en más de una ocasión, es Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña. Sí, eso sigue. Es como un matrimonio que nunca se va a romper, sobre todo desde el punto de vista de la defensa de los intereses de cada uno. Y yo creo que la clave está en que cada uno de esos tres actores tiene muy clara cuáles son sus esferas de influencia. Hay una complementariedad. Inglaterra crea el Estado de Israel en términos geográficos, Estados Unidos lo apoya militarmente después. La transición del patrón oro al patrón dólar tiene una relación muy directa entre ambos, y Wall Street y el complejo militar industrial está financiado y conducido por mayoritariamente cabezas judías, ¿no?, de Israel. Entonces ahí hay una triada que difícilmente se vaya a romper, en tanto y en cuanto las esferas de influencia no se toquen como está dándose en este momento. Lo de Venezuela parecía que era una amenaza solamente y que se iba a prolongar muchísimo en el tiempo, y terminó siendo, en términos históricos, un relámpago. En términos históricos, nosotros pues ya lo venimos viendo con las lanchas bombardeadas, después el cerco, pero en términos históricos fue una guerra relámpago, fue un abrir y cerrar de ojos. Con el tema Groenlandia, ¿podría pasar lo mismo? ¿Se corre el mismo riesgo? ¿Pasamos rápidamente o podríamos pasar rápidamente de me parece que podría ser a mañana está en manos de Estados Unidos? Mira, yo te diría muy sintéticamente que estamos en las puertas de la reinauguración de un proceso neocolonial clásico, con la diferencia, si querés, con el dato innovador, de que aquellos procesos otrora que marcaron la historia estaban encabezados por estructuras estatales con intereses que respondían, si querés, a todo un conjunto estratificado de intereses políticos, económicos, militares. Recientemente habrás escuchado declaraciones del propio Trump cuando le preguntan, ¿cuál es el límite para todo esto? Y Trump dice, bueno, mi moral. Mi moral, sí. Dice, descreo del derecho internacional. No sirve, mi límite es mi moral. Esa es una declaración de un interés de un emperador particular, de un tipo Nerón. Que se autopercibe como un emperador caprichoso, ¿no? Sí. Que ahora dice, bueno, el premio Nobel de la Paz era mío, y alguien dice, te lo doy, sí, tráemelo. No, nada de no, viste que esto de Corina Machado va a ir a Estados Unidos y le va a entregar el Nobel. Es una caricatura, parece una caricatura, ¿no? Pero bueno, y Trump, lejos de decir, no, esto tendría que pasar por otras instancias, dice, no, dámelo porque es mío, porque detuve 8 guerras. Un tipo de esas características gobierna el mundo, pero además está pasando esa gobernanza en términos de etapas. Groenlandia podría ser una etapa más de este proceso de neocolonización basada en los intereses personalistas de un presidente que transfiere su propia mirada moral a la mirada de un Estado, ni más ni menos la potencia todavía militar más fuerte del mundo, que además va a regular a fuerza de cañones los intereses comerciales del resto. Porque me parece que ese es el punto a seguir, ¿no? Nosotros la otra vez dijimos, no pasó nada, y la realidad es que tampoco sigue pasando grandes cuestiones en torno a esto, porque Trump analiza la geopolítica y la geoeconomía a partir de la posibilidad de, al hacerse dueño de determinados elementos, en este caso, o infraestructuras críticas, para hacerlo en términos generales, gobierna también las relaciones económicas. Por ejemplo, con China, porque China es el acreedor de gran parte de las inversiones que había a futuro respecto a la extracción de petróleo venezolano. Entonces los chinos, que no tienen ni buenos ni malos amigos o vecinos, sino simplemente intereses, lo que hicieron fue, después de lo de Maduro, golpear la puerta de la Casa Blanca y decir, nosotros somos los acreedores de gran parte de estas inversiones, de estos procesos de inversión en la extracción de petróleo, queremos arreglar el futuro del hidrocarburo, básicamente de estos fósiles. Por eso Trump dice, Venezuela no llegaba a 1 millón de barriles diarios, ¿no? 800 y pico mil. Nosotros vamos a llegar a 3 millones, con inversión de Chevron, Texaco y demás, que van a volver a apropiarse de esos espacios para producir, porque una cosa es la tenencia de reserva y otra cosa es la producción. El petróleo venezolano es pesado, no se puede trasladar si no se produce previamente un proceso de, ni vos ni yo somos especialistas, refinado, si querés. Bueno, todo eso estaba, en teoría, hundido por capitales chinos para garantizar esa provisión de petróleo. Y los chinos en esto son más que pragmáticos. Ok, cambia el tenedor,
pero nosotros seguimos con la misma intención de apropiarnos de una energía que hoy necesitamos a pesar de acelerar hacia la transición energética. Lo último que te hago tiene mucho que ver con esto, pero es una noticia reciente, Ezequiel. Hoy la Comunidad Europea anunció que se iba a firmar este acuerdo de libre comercio con Mercosur, Unión Europea con Mercosur. Dicen ellos, uno de los mercados o el mercado más importante en términos de consumidores que va a haber en el mundo, en el planeta. Y esto tiene que ver, o se aceleró también en el último tiempo, con las decisiones, una decisión en especial de Trump, que fue la arancelaria, ¿no? Sí, casi 800 millones de personas, un mercado autodenominado de los más grandes en términos de concreción de acuerdo. Un acuerdo que hay que decirlo hace tiempo que se venía dando, de hecho se esperaba que se firmase o que se acompañasen los procedimientos burocráticos y diplomáticos en la reciente cumbre del Mercosur. No se llegó a un acuerdo, pero no solamente no se llegó a un acuerdo respecto a la mirada que primó ya en aquel entonces en relación a la discusión con Venezuela, sino porque esto también forma parte de algo que vos mencionaste antes, de la desintegración de la OTAN. No te digo que esto es la desintegración de la Unión Europea, pero crea muchas fricciones, porque acá hay que decirlo claramente, tanto los agricultores franceses como italianos fueron los que primeramente, incluso hasta hoy, seguían oponiéndose a este acuerdo, porque lógicamente se verían perjudicados en líneas generales, porque el beneficio para la Unión Europea era adquirir materia prima, que es lo que nosotros vamos a venderle como Mercosur, hacia la Unión Europea en detrimento de los agricultores italianos, a los que Meloni arregló, por decirlo de alguna manera, con ciertas compensaciones impositivas y la garantía de compra de insumos a un valor diferenciado del mercado. No así en el caso de Francia, donde todavía había una tensión ahí respecto de alguna lejanía de la respuesta rápida de Macron, donde ahí la derecha aprovechó, no sé si escuchaste declaraciones de Le Pen diciendo, bueno, no solamente por esto, sino también por lo de Venezuela, advirtiendo de que no había que ampararse en la posibilidad de que un tirano, como lo mencionaron a Trump, se apodere del mundo. La derecha, ¿no? La extrema derecha de Francia está diciendo no al proceso neocolonial que está llevando adelante Trump, pero también están diciendo no a la destrucción de nuestras propias fronteras, aún en términos comerciales. Los agricultores franceses son bastante más importantes en términos de volumen que los agricultores italianos, y todavía ahí había una tensión, a pesar de que la mayoría por acuerdo llegó a ratificar esto que se venía hablando en relación comercial con el Mercosur. Tenemos menos de un minuto, pero un acuerdo así, ¿cuándo empieza a caminar? En teoría, en el segundo semestre debiera empezar a materializarse esto del acuerdo comercial. En teoría, hay que ver cómo siguen las piezas a nivel continental y también en Europa respecto al avance concreto del acuerdo. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un lindo viernes. Ezequiel Escudero con nosotros, Distancia Crítica, este espacio